Prevención de riesgos laborales. La prevención de los riesgos existentes en el trabajo es fundamental para mejorar las condiciones de trabajo y para preservar y mejorar la salud de los trabajadores. Conocer cómo las condiciones de trabajo inciden en la salud es un derecho de los trabajadores y además su participación es importante para construir el conocimiento y promover los cambios necesarios. ¿Cuáles son los riesgos laborales? Debe controlarse en 3 niveles y por orden de prioridad: la fuente de origen, medio de difusión y por último, protección personal del trabajador. ¿Qué tipo de medidas de control de riesgos laborales se pueden emplear? En primer lugar, se debe atender a los constantes cambios que se producen en el ámbito del trabajo. Las medidas de control de riesgos pueden ser de 2 tipos, individuales o colectivas. Los primeros involucran solo al trabajador por el uso de elementos de protección. Estas medidas suelen ser más sencillas de poner en práctica, pero requieren controles estrictos. Por otro lado, los colectivos involucran a todos los trabajadores por la instrumentación de soluciones o sistemas que actúan en general. No dependen del trabajador individualmente, minimizando la exposición de todo el colectivo. Estas medidas son más complejas de instrumentar y pueden requerir una mayor inversión inicial. Es importante priorizar las medidas de tipo colectivo. Pondré un ejemplo. La manipulación de fármacos citostáticos significa riesgo para la salud de los trabajadores expuestos. El uso de guantes, protección individual, tiene más probabilidad de fallas con la consiguiente exposición en relación a una cámara de flujo laminar medida de protección colectiva. Debemos recordar que para prevenir es necesario conocer y que nadie previene lo que no conoce. Es por este motivo que los trabajadores deben estar informados y capacitados sobre los riesgos y cómo controlarlos y prevenirlos. Se deben identificar los factores de riesgo, porque la prevención allí comienza. Nuevamente utilizo un ejemplo. Para un producto químico, primero leyendo la etiqueta del envase y la ficha de seguridad del producto, que debe estar presente en el ámbito laboral. Luego, considerando el tipo y magnitud de la exposición, así como el posible daño a la salud. ¿Cómo se miden los factores de riesgo? Las mediciones que se realicen en el ámbito de trabajo deben ser efectuadas por técnicos capacitados usando instrumentos calibrados y métodos adecuados. Ejemplos: nivel de ruido con un sonómetro, nivel de iluminación con un luxómetro, performance de la ventilación con un anemómetro. La vigilancia de la salud de los trabajadores es fundamental. ¿Qué es? Es la observación de la salud de los trabajadores mediante la recolección y análisis de datos sobre los factores de riesgo y la salud. Debe realizarse de manera sistemática y continua. Entre otras medidas, implica realizar exámenes médicos de control específicos según los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Es muy importante la capacitación y ella debe ser específica sobre los riesgos del puesto de trabajo y otros que haya en la empresa, incluyendo las medidas de protección necesarias.